Hola, un saludo para todos. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Elena, bien feliz, contenta, lista. Pues estamos aquí contentas, felices y esperando como cada semana la oportunidad de hacer una nueva investigación. Hoy, como siempre, aquí estamos para ver qué tema es, porque Lili, como siempre digo, Lili no sabe qué tema, de qué se trata la investigación de esta semana, así que bueno, para que haya la mínima contaminación posible. Y Viri, vamos a empezar ya, vamos a comenzar rapidito, ¿de acuerdo? Hoy será ticket de tren o de avión, vámonos, no sabemos. Venga, A vamos, ver, no sabemos. O cogemos una nave espacial, o sea que aquí todo vale. un barco, hay que viajar. Vela, más romántico. Bueno, Lili, respira profundo. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Ahora, Lili, cuento de 1 a 3. A mis 3 te conectas con la información presente en el éter en relación con el aborto espontáneo y al aborto inducido o provocado. ¿Percibes diferencias en relación a lo que ocurre en los cuerpos dimensionales de la madre con respecto a los distintos tipos de aborto? Sí, no o solo parcialmente. 1, 2, 3. Sí, Elena, en un punto es una similitud de un cierre del campo energético a la apertura de otro campo. Es como si tuviera que abrirse el campo energético para aceptar o asimilar esa otra energía que se va a gestar, pero em, solo lo que comienza a ser diferencia es la toma de decisión. Veo que hay un campo energético muy potente que lo puede como expulsar y crear menos mm, como confrontación energética. Entonces es como si diera la instrucción al mismo cuerpo físico. Y en el otro, cuando se toma la decisión, es cuando ya se dio como esa apertura y no hay la potencia para hacer un aborto espontáneo directo. Esto tiene que ver con el campo directamente de la madre, no no de la energía que se va a gestar, porque todavía no entra directamente al campo de la madre. Ujú. ¿Alguna diferencia más que percibas, Lili? Mm, Ay, Elena, Sí, perdóname, pero dime, es un tema dime. muy fuerte para mí, ¿sabes? Tranquila, Ujú, tranquila. Respira profundo. Tómate tu tiempo. ujú. Tranquila. ¿En qué punto, se Ajá. conecta a ti? Tranquila. Exprésalo. ¿En qué punto se conecta a ti? En que los tres es una, como eso, como no permitir en mi campo energético
la experiencia de que ingrese otra parte energética, ya sea porque esté como interferido mi campo en aquel tiempo, o porque sentía que no estaba lista o que no era apta. Entonces es como emanación de una instrucción, como un comando. ¿Un comando? ¿Qué tipo de comando? eh, Emites como mujer Sí. para como como si fuera una desestructuración de la parte orgánica del huevito, ¿Del cigoto? del óvulo fecundado, del Ujú. cigoto. Mm. Es como, no nada más como si se desintegrara, sino como a veces se logra reabsorber antes de que llegue al útero el óvulo, pero a veces, si ya está fecundado, es como si la parte de la pared de la matriz se volviera líquida y se diluye, Mm. como no adherencia, ¿sabes? Como si fuera teflón que se resbala. Mm. Y lo que veo energéticamente es como si eso, en lugar de acunar, hay ese comando que indica que esas paredes se vuelvan como lisas. Mm. ¿Algo más percibes? No. Una vez más a mi 3 te conectas con la información presente en el éter en relación al aborto espontáneo y el aborto inducido. Aborto quirúrgico o aborto por drogas. ¿Percibes alguna diferencias en relación con lo que ocurre en los cuerpos dimensionales del embrión o feto con respecto a los diferentes tipos de aborto? Sí, no o solo parcialmente. Uno, dos, tres. Hay una gama de parte energética porque en el espontáneo todavía no entra la parte energética al feto. Sí. En el quirúrgico por drogas sí puede ya existir esa esencia, Elena, Mm. dependiendo de los meses y del tiempo. Pero vuelvo a ver como si hubiera una ruptura de no interacción energética del campo energético de la madre con la nueva esencia. En el espontáneo es menos confrontativo para la parte del cuerpo mental, porque hay una no asociación tan directa a la parte energética, y es a veces. Cuando sí se da, esto ya hay una ruptura ya en campo mental, es como si se disasociaran el campo mental, el emocional y el sexual, Elena. Ahí sí hay ya una ruptura. Te Cuando ref- sí hay una interacción de la esencia, o sea, del campo energético de la mujer con la esencia. Es que veo, Elena, como si sí. hubieran un proceso fisiológico de la interacción para que se cree el cigoto y otra muy diferente, como si existiera
una danza entre la parte del campo energético de la mujer y de la nueva esencia. Mm. Cuando has dicho ruptura del campo energético, pues mental y sexual, ¿te refieres a la madre o al Siem feto? Si a la madre el cigoto o la nueva esencia todavía no tiene una manifestación, digamos, de estos campos en este cuerpo. Eso se va desarrollando a través de cuando entra. Por eso veo que en el espontáneo, si ya hay esta interacción energética de esencia a esencia, si esta danza ya se llevó, es una danza de conocerse como amalgamiento para que Sí. sea una experiencia a través de otra esencia sin ser o sin tomar la parte de interferente o interferido. Es diferente, Ujú. pero esta esencia debe de entrar al campo energético. No sé cómo expresarlo. Es como si debe de entrar sin cambiar ni la esencia que va a entrar, ni la esencia, ni la parte energética de la madre. Hay una interacción y se modifica el campo de los dos, pero sin llevar algo de interferente, porque si no, no podría coexistir esta parte energética en otro punto. Es muy interesante y muy bello lo que se ve aquí en manera energética, Elena. Y Mm. te lo puedo solo decir así como una danza. Entonces, cuando viene la parte del aborto espontáneo, Sí, esto se, digamos que no se realiza. Es como si hubiera un bloqueo o un sesgo o una interrupción del proceso físico desde la parte energética. Cuando es quirúrgico, que la mujer va y decide que se lo hagan, es también desde la parte energética, pero ya hay un conflicto de emociones, de sexualidad o de mentalidad, o sea, de estos tres campos sí, para la toma de decisiones, como si hubiera un sesgo de duda entre que sí, como una tipo negociación sí. de sí, pero no, pero el factor, como que todavía hay una indecisión. Cuando es por drogas, Sí. específicamente, ya hay un desbalance químico en el cuerpo. Es diferente. O entra la esencia y no la reconoce y no la interacciona, o está como sin esta danza Ujú. de las dos esencias, de las dos partes energéticas. Entonces se crea un colapso o se crea una disociación. Puede estar el feto, pero no hay conexión energética con el campo de la madre. Mm. Entonces, es como si también fuera otra experiencia más para esa esencia, pero no llegó o
tuvo una culminación de una vida, pero sí como experiencia. Ujú, Y en el espontáneo no, simplemente no se dio la apertura para interaccionar. ujú. ¿Y percibes más diferencias en relación a lo que ocurre en los cuerpos dimensionales del embrión, del feto? Es que los cuerpos dimensionales no los veo todavía tan como creados. Es Ajá, como si la esencia solo está en negociación para la experiencia, como si solo fuera como por una pulsación sí. de cargas vibracionales, como que eso viene ya cuando se integra la esencia energética en el feto o en el embrión o en el cigoto. O sea, la ruptura de los campos se da solo en la madre, Ajá. a veo de semanas de embarazo Ujú, o de concepción. Y solo depende de qué tanta interacción energética exista, si se impregna ese cigoto de esa esencia o no. Si se impregna ese cigoto de las 2 esencias, madre e hijo, o si se da esa ruptura de los campos, incluso veo que esa esencia se puede quedar como alrededor de la parte energética de la madre, como un satélite, ajá. como no atado, pero como es por vibración, como resonando. Ujú, interesante. En todos los casos de aborto, espontáneo o inducido, observa ahora qué dinámicas energéticas se crean entre la madre y el hijo después de la interrupción del embarazo. Oh, era lo que te Era decía, lo que sí, vale. que a veces se queda, en otras no, en otras, esta energía del embrión, o vamos a llamarlo de la esencia que quiere encarnar o que Sí. tomó la decisión, busca otras vías. Es como si no se da la interacción, no se da la danza, no se da como el conocerse energéticamente, Sí. sigue y busca y sigue como observando, viendo pero cuando sí se da, Elena, ya sea de una baja vibración como las drogas o por una alta vibración, sí se queda resonando esa esencia en esa parte energética. Elena. Ujú. La interrupción del embarazo se relaciona con los embarazos, con los mismos mecanismos universales que participan en la creación de la realidad colectiva. ¿Qué percibes al respecto? Lo que me viene es no. No, ¿no? Ujú, No, ujú, Elena, veo que es una decisión muy, muy única de la parte energética. ujú. Con el cuerpo de la mujer, o sea, no veo aquí otra interacción. Es como si a través de ella, Sí. esa esencia leyera la información del padre de familias, o sea, no hay otra interacción de esa misma energía con la parte del del esperma o del hombre. Eso es toda la lectura es a través de la mujer.
Ujú. Ella decide, elige interaccionar tanto con la parte humana, o sea, energética humana, física humana, por el medio que ella elija o con la parte energética del embrión, pero no hay una interacción eh, a este punto con esa parte energética, porque esa información la va a leer y la va a absorber a través de ya el estar esa energía en la parte corporal del cigoto o ya del feto, dependiendo de la esencia energética entra a través del campo energético de la mujer. Ujú. Muy bien. Es como Observa, si sí, ella, dime. Elena, se Sí. volviera el portal para ese ser, ¿sabes? Ah, sí, Es como un portal. Por como un eso, portal. por eso viene el aborto. Si no se abre ese portal, eh, debe de existir este espontáneo o quirúrgico, o sea, como lo elija, pero sabe que no va a haber esta interacción, o si ya está, ella también tiene que abrir esta parte energética para que salga, porque si no se queda. Por eso se queda, Elena, porque funge como portal. Mm, de acuerdo, tiene que abrir para que pueda salir. Ujú. O entrar. Ujú. Sí, tanto entrar como salir. Ujú. Observa la interrupción de un embarazo con respecto a las conexiones existentes entre el ser humano y la naturaleza misma, entendida como mundo animal, vegetal y mineral. ¿Qué percibes o visualizas? La misma parte, si la parte energética o fisiológica percibe que no es apto en la parte, por ejemplo, animal, no permite la interacción energética y realiza como esta eh, descomposición de la fecundación del cigoto para Ujú, su eliminación. A veces no logra hacerlo por completo y sale como parte del cigoto, como un huevito a través de la menstruación, por ejemplo. sí, Y si no, pues ya, porque no veo un aborto directamente, pues quirúrgico, a menos de que sea un problema para una raza especial, porque siempre es como que nacen en la parte natural, ya sea que no se logre, o sea, que nazcan muertos sí. o que aborten, pero en el aborto en específico se da en los primeros, en el primer periodo, como entre un mes, mes y medio aproximadamente, dependiendo también de la raza, porque para otros son por semanas o días, ¿no? Dependiendo del mundo animal en específico. Ujú, Sí, veo la misma desintegración. muy bien. En nuestros días, en comparación con tiempos pasados, ¿cuáles son las causas de carácter exógeno que pueden provocar abortos? Veo una contractura del campo energético a diferentes puntos, ya sea por interferencia, Ujú, por shock emocional, sexual también, o shock mental como un trauma que hace que contraiga esta parte energética, y es donde te digo que es como si mandara el comando de eliminación, no nada más.
única y exclusivamente por embarazo, sino es una eliminación a veces por es como si se gestaran muchas hormonas en exceso y ese comando lo manda y es eliminación, sudor, pipí, incluyendo también esta parte energética Ujú. o ¿Alguna, embarazo. alguna causa más de carácter exógena? De carácter exógeno. No, Elena, No. solo veo eso o lo que te decía, en el caso de sentir que hay una malformación o que la concepción no se llevó de una manera mm, muy viable para la supervivencia de ese ser. Pero eso lo veo más ya como en la parte muy primaria. No es ni siquiera pensado, es algo más intrínseco, como parte de la misma naturaleza del cuerpo humano, Elena, o del cuerpo orgánico en esta dimensionalidad, porque veo también seres en el mar ¿Sí? que realizan esto. Ujú. Mm. Con respecto a la información presente en el campo morfogenético del éter, observa la condición de aborto espontáneo en relación con el cuerpo sexual de la madre. ¿Qué percibes o visualizas? Este campo es el que da la apertura tanto para la entrada, o sea, es como la fuerza que crea el portal para abrir el campo energético, aunque no entra por ahí, es la fuerza, la potencia, y también se requiere esta fuerza y esa potencia para abrir el otro portal cuando va a nacer. Es Mm. como si la parte del campo sexual, Elena, ¿Sí? se abre para dar esta potencia a la creación y debe de tener la misma o más fuerza para dar la potencia a la transmutación, o sea, ya sea para el aborto Ujú. o para la vida de ese ser, o para la vida y muerte. O sea, es un campo que se transforma para ser un portal para vida o muerte, que es como transformación, transmutación. Así me viene, transmutación. Mm. Muy bien. Y veo lo mismo en el hombre, pero solo para la concepción. Ujú. Es como si ellos parieran o dieran la autorización a través de la mujer, Mm. porque también veo que hay decisiones que toma el campo energético que no es viable por la parte masculina. Es muy interesante, Mm. pero siempre a través del campo de la mujer. Es como la que lee, la que escanea, la que decodifica toda esa información. Mm. Interesante. Eh, Aún con respecto a la información presente en el campo morfogenético del éter, ahora dirige tu atención al área relacionada con el cuerpo sexual del embrión o feto en casos de abortos espontáneos. ¿Qué obtienes?
que todavía no hay una formación de ese campo como tal. Ujú. No existe es como si al momento de entrar al Sí, portal, ya, o sea, puede entrar al portal por otro campo, por el campo mental, por el campo emocional, sí. la esencia, por el campo, pero es como si abriera a raíz de esto y a través de eso, Elena, es como si también se creara estas otros campos. No vienen con estos campos la parte energética, Elena. Ellos solo Ujú. vienen como una esencia, como si fuera como una esfera energética diferente. Ajá. Y al entrar en un cuerpo energético, físico, digamos, o en un cuerpo sólido, es como se empiezan a crear como hilos hacia los campos energéticos y su campo morfológico se transmuta, se cambia. Ujú. Digamos que es como si de la parte energética naciera la parte interna de la madre como una preparación para después tener una experiencia humana en un cuerpo biológico y que debe de formar estos cuerpos para después integrarlos a la parte física o biológica, para que pueda haber un acoplamiento de la parte esencia energética con el cuerpo energético, con el campo humano, con el cuerpo humano. Ujú. ¿Algo más observas? Ujú. Observa ahora el cuerpo sexual de una madre en el momento en que se provoca un aborto. ¿Qué es lo que captas en esos momentos? El portal que se creó es como si fuera la misma potencia para dar esa transmutación, ese giro, ese cambio. Y lo veo con muchos colores y se contrae para la expulsión. Ujú. Ujú. ¿Algo más observas? Observa el cuerpo sexual o el área relacionada con el desarrollo del cuerpo sexual del embrión o feto cuando ocurre un aborto inducido. ¿Qué obtienes en estos casos? Es más traumático a la parte energética porque la parte energética se está en algún punto contrayendo, pero no logra la expulsión y físicamente lo están abriendo. Entonces es como si hubiera un desgarre, así lo veo. Ujú. Como un desgarre. Ujú. Ujú. Y muchas veces, si ya está la parte energética, lo percibe como una invasión. Y si no está, solo es esta parte en la mujer. Si ya hay una esencia ahí, Elena, Sí. no hay una, es que depende de la parte energética de la mujer si ya hubo una interacción, porque a veces no hay ni siquiera esta conciencia de la parte energética de la madre.
Cuando la existe, cuando hay, es como si hubiera nuevamente un lenguaje de comunicación para decirle o que salga antes energéticamente. Pero si es así abrupto, Sí. sí hay como una fisura en los 3 campos energéticos del embrión. Sí existe, porque ya hay una interacción diferente con estos campos energéticos al aborto espontáneo. Sí hay una ruptura Ujú. de las 2. Son como fisuras, ¿sabes? Como grietas, Sí. como Ujú. cuando se cuartea una pared, así, Sí. en los campos, y se quedan como colapsados en las 2 partes. Madre, y el embrión en las 2 partes se quedan colapsados. ¿Lili? Dame un segundo, me Ah, sí, das un sí, sí. segundo, Elena, Creí me que das se había quedado. Sí, sí, claro. ya, listo. Muy bien. Hay ruptura, me has dicho como grietas y se Mm, quedan colapsados. Se quedan sí, colapsados los tanto en la madre como en el sí, en el sí, embrión. el embrión. Y veo ahí sí, Elena, que hay una resonancia en donde también puede haber un colapso hacia la parte masculina. Ahí ya, cuando el embrión ya tiene esa parte energética, ya interacciona de alguna manera subliminal y también puede existir. Si la parte masculina está abriendo su campo a ello, también existe. Mm, ujú. ¿Algo más que percibas? ¿Existe alguna relación entre el aborto y el ciclo de la reencarnación? Sí, no o solo parcialmente. Sí, me viene que sí. ¿Qué relaciones existen? Muchas energías por vibración. Es Sí, como si se adhirieran a esta vibración de la madre de si quiero, no quiero, si quiero, no quiero, eh, bueno, sí, pero no, o abusos en los cuales por otras interferencias se da la concepción física. sí. Este tipo de energías son como las que están en bucles de reencarnación. Así lo veo, Elena. Ujú, Entonces son las energías que vienen como disasociadas solo a chocar. Entonces, ay, aquí hay oportunidad, ay, ay, no, no, aquí no, entonces en otro, ay, en otro. Así es lo veo como choque, 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 choque. Y a veces solo se quedan en un bucle ahí sin encarnar. ujú. ¿Alguna relación más que Mm. percibas que exista? Solo ahí sí me salió mucho la parte de interferencias Interferencias. hacia el cuerpo de la madre o del padre. Muchas interferencias. O Mm, múltiples o variadas o diversas. ujú. Vale, múltiples interferencias. Interesante. Bueno, aquí termina lo que es el protocolo, las preguntas de protocolo y ahora continúa la parte exploratoria libre. Mucha información interesante. Mm, eh, Interesante cuando al principio comentaste
que hay pues unos comandos de desestructuración de la parte energética del cigoto, ¿no? Y que las paredes, eh, pues de la parte, pues de la matriz se vuelven como lisas y no acogen o arropan o eh, pueden contener a lo que será la nueva, el embrión. Estos comandos, comprueba, Lili, estos comandos de cuál es el origen de estos comandos. El origen puede ser dado o el comando puede ser dictado o dictaminado por la parte energética, Sí, como la parte, vamos a llamarlo la esencia sabia pura, sí, o puede estar contaminado por una interferencia. ajá. Ujú. Puede darse el caso. En el caso Sí. de que sea dictaminado por la esencia, por la esencia pura, ¿en qué casos daría este comando? ¿Va a depender del origen de la esencia? No, No. depende única y exclusivamente de una toma de decisión Ujú, o de como una visualización sí. de lo que, de cómo se va a crear esa vida en este plano. No, porque la parte esencia Sí. tiene otra correlación diferente de interacción. Es como si hablaran otro lenguaje, Elena. Ujú. Va más enfocado a la visualización, Elena. A la visualización. A la visualización, al entendimiento del ambiente, del entorno, de qué tan viable sea ese cuerpo para la subsistencia, para la proyección, para una multiplicidad de como lo veo como si se hicieran ecuaciones o interacciones Sí. para la mejor calidad de experiencia para esa esencia. Mejor calidad de experiencia. Ajá. Y en esas ecuaciones tienen en cuenta la compatibilidad de la esencia, por ejemplo, si es una esencia proveniente de, No, de- porque de es al distintas revés. razas, No, porque ¿no? es al revés, Elena. Es como si entre más viable fuera esa ecuación orgánica, o sea, Sí. física, Ajá. a mayor vibración energética y como diferente resonancia va a interaccionar esa como visualización de ese, es que necesito como irme a un lenguaje más, mira, hay una como portales, ¿no? Sí. Viables para tener esa encarnación. Y Ujú, es lo mismo que pasa con los cuerpos, si vibran o se expanden o es potente, cierta cierta parte va a ser visible para ciertas razas o ciertos campos energéticos de otra dimensión. Ajá. ujú, Lo mismo pasa como con ese cigoto o ese embrión. Dependiendo de qué tan potente sea su parte como genómica, ujú. es también cómo va a interaccionar con esas energías.
Y por lo regular lo que se ve o por lo que percibo es que se buscaba que esas encarnaciones fueran para experiencias muy contracturadas, Ujú. como de bajas frecuencias. Es lo que más existe, por así decirlo. Lo otro es muy contado. Lo otro que brilla a otra frecuencia o que emana otra frecuencia o que tiene otra coloración a otra frecuencia, o sea, se sale de lo común de este bucle que te decía de la reencarnación. Sí. Es muy poco y son muy diferentes, es menos. De hecho, ¿Qué es raro en es el éter raro? leerlo, es como Sí. hay que estarlo buscando, hay que focalizar para encontrarlo. Mm. ¿Y qué diferencias encuentras ahí, más importantes? Primero que es más compatible, es como que el acoplamiento energético para el cuerpo es mucho más compatible, más dinámico, más fácil, más rápido. Y lo demás lo veo en una densidad diferente, a muchos Ujú. niveles, altos, bajos, más densos, menos densos, es muy diferente. Como que hay más variedad, pero los rangos siguen siendo en la misma línea de frecuencia, como bajita. Ujú. ¿Y percibes si en los casos en los que hay, por ejemplo, aborto espontáneo o cualquier tipo de tipo de aborto que hemos comentado, si las esencias eligen esa mamá, la energía de esa mamá o No, no su se campo, elige. No, Elena, o lo inducen? no, hay una resonancia mutua. Resonancia mutua. Ajá, ajá, es mutuo. Ujú. Es así. Los campos los veo así. No es de, yo quiero esto, no. O Sí, esto, yo quiero esto, no. Es una danza que te los decía. dos campos. Siempre. Porque si no, entonces sería interferente e interferido. Y no pasa en el proceso de mm, embarazos deseados, queridos. Sí lo veo eso, así como disruptivo, como penetrante, cuando es por medio de una interferencia. ¿A qué voy? Cuando el cuerpo de la mujer es violentado para esa experiencia, sí se Ujú, puede dar así. Es como, está abierto y entra, ujú. entra, ahí sí. Pero cuando es diferente, digamos, co-creado, siempre hay danza de las Ajá, dos energías es. y no nada más de la parte energética de la mujer. Es como si primero se diera la danza con la parte masculina y luego ya hay una danza con la parte de la nueva esencia. Mm. Y a través de la mamá después se da la danza con la parte masculina. Vamos a ponerlo con la parte de la pareja, porque pues ahora ya hay parejas eh, en diferentes contextos, pero en la parte biológica de ser madre, pues siempre es un cuerpo femenino.
Ujú, aunque el padre vaya a ser otra mujer y el padre biológico sea otro. ¿Sí me explico? ujú. Esa danza se va a dar a través de la parte energética, o sea, el embrión, bueno, la esencia va a leer la información del ADN del padre en la madre, lo va a leer. Y cuando lo lee, ¿va a leer de la información del padre biológico o del Biológico padre de no. acom y el Y o después se va a dar ajá, la danza para leer la información del padre o de la madre energética. ajá. O sea que con los 2 Ujú. digamos, o si es otra O mujer que 3, hace la opción de padre o sí, madre. Mm, interesante. pero siempre Eh, es a través de la madre, la primera conexión. ujú. En ocasiones, si hay interferencia de la esencia que entra, la nueva esencia, y es muchas veces empujado a entrar ahí por la interferencia, ¿cómo lo percibes? Ujú. Sí, es como si él dejara esa vibración para que esa esencia fuera como llamada. Y como no hay una conciencia plena, se guía más por el impulso de existencia, no de creación. Esa es la diferencia, Elena. Mm, Esta parte cuando es autónoma de la madre, cuando es decidida, cuando es creada desde su ujú, campo energético, sí, esa interacción es creada también por esa otra esencia. Y cuando no es por existencia, un impulso de existir. cuando se produce el aborto, se produce esa ruptura de los campos, tanto de ya la esencia está y el aborto es intencionado, se produce la ruptura de los campos y se queda ahí como satélite resonando la esencia. Esto, ¿qué percibes? ¿Qué supone esto para el campo de la madre? Pues que se quede resonando esa esencia en su campo como satélite. En algún punto puede percibirse como interferencia e interferido, ujú, Ujú, pero es como si los 2 campos energéticos estuvieran esperando un acoplamiento sí, para dar otra opción, como un tiempo, como un espacio energético para la interacción de ese mismo cuerpo de la madre para otro embarazo y que entre la esencia, ujú, pero no siempre pasa. Eso es un acuerdo, una negociación, digamos, sí, pero no es mucho el tiempo porque si no vuelve a hacer eso, se queda como interferente o interferido, ujú, dependiendo de cómo energéticamente se esté emanando las vibraciones. No es común, pero solo lo vi así como ujú. Y si existe la posibilidad, pues que en un próximo embarazo entre esta energía, le influye esa ruptura en su campo, esa ruptura que se ha producido en sus sí, a campos los 2. energéticos. A los A 2 los les 2 les influye. influye, ¿De qué claro. forma? En que puede entrar contaminación, Elena, Ujú, y puede haber una vibración baja. Pueden entrar como en supresión, como suprimir esa parte energética, bajar esas frecuencias.
y veo que las dos pierden como cierta potencia. Sí, No hay una expansión. Como cuando hemos visto que hay acuerdos, sí. aunque sean sin letritas pequeñas ni convenios maliciosos Ujú, o desiguales, aquí también surgen los mismos efectos, ujú, porque a veces hay presión en la parte de la psique o de la ujú. parte del cuerpo mental para esa mujer de embarazarse y puede convertirse hasta en una obsesión. Sí, Y a la otra parte de la esencia que no ha encarnado, pues también está dentro del campo de la tierra, sin un cuerpo. ujú. Claro, Entonces porque también si no encarna en esa madre, puede haber un proceso en donde pueda ser interferido. ajá, porque No va con sé. esa impronta de ruptura, la Sí. esencia se Ujú. lleva esa impronta de ruptura, si no se queda como satélite y se va, se lleva esa impronta, Mm, no, ¿no? no, Ajá, no, ahí no se la lleva. ahí no se la lleva. Ah, No, muy bien. simplemente es una experiencia más. Vale, vale, vale. Y sí que no se lleva esa impronta de ruptura como un trauma, ¿no? La No, porque el esencia que se trauma va. va asociado al cuerpo. O sea, la madre se La puede madre quedar sí con puede quedar con el culpabilidad trauma. No, con co- el trauma, con el trauma la madre. pero la esencia no. Esa. La Vale, la perfecto. madre con trauma, no nada más con culpabilidad, con rechazo, con muchas improntas, pero esa parte energética de la nueva esencia, si no encarnó, no se lo lleva, Vale, vale. porque no entró al campo. Pero si entra al campo y es un aborto no espontáneo, sino quirúrgico, Sí. sí hay cierta, yo lo veo como contaminación energética. Ajá. Sí. Es muy complicado explicarlo porque ya tendríamos que ver a detalle algo específico Algo específico, para claro. saber por qué, cuál era la resonancia de dónde venía, ¿no? O sea, como entender mucho el contexto energético de los 2 campos. Claro. Ahorita lo estoy viendo como más genérico. Claro, de Es forma general. Cada persona es diferente, cada esencia es diferente, cada caso ay, va a ya, ser completamente diferente. dame un Ujú. segundo. Sí, dime. Es importante, muy importante. Existe a veces esta danza energética entre la madre y la esencia que va a encarnar, Sí. pero en donde existe el aborto espontáneo es porque el cuerpo o la esencia con la que decidió interactuar para una experiencia es hibridación, o sea, es una raza que no es compatible con esa esencia y no se da. Comentaba eso del origen de cada Sí, pero esencia. Ujú. no es por el origen, es por el cuerpo como el cuerpo fisiológico. No sé cómo expresártelo, es La información en el ADN de sí, distinta hibridación sí, hay hibridaciones que no son que compatibles. no son compatibles. Sí, 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 perfecto, comprendo. ahí sí. Pues tenía en mente preguntarte, por ejemplo, una esencia de una hibridación reptiloide, por ejemplo, am, y otra esencia, por ejemplo, pues No, pero tiene que ver con draconiana, por ejemplo. no, tiene que ver con la interferencia
si hay interferencia en ese ser y qué tanto está emanando esa parte energética para crear vida. No sé si me expliqué. Es que hemos visto, Elena, que a Sí. veces las copulaciones energéticas Ujú. no son del humano con el otro humano, es de la esencia, perdón, es de la interferencia que proyecta su como fenómeno etérico Sí. para co-crear. Entonces, a veces es la interferencia que no permite que haya una viabilidad de embarazo porque le representaría un colapso etérico de copulación o de embarazos energéticos. Mm. Entonces, bloquea a través de emanación de como de ADN no viable y que aunque se dé la danza, no entra. Ujú. Y se da el aborto porque no permite la parte de la interferencia, ya sea de la mujer o del hombre, y aquí sí es solo mujer y hombre, no se da en otro contexto fisiológico, la viabilidad para la concepción, para una nueva vida. Ujú. Y en el Aquí caso de los, que no lleve interferencia, sino simplemente por la información que traiga en su ADN, esa o una nueva esencia. eso es muy viable. Ujú. Es cuando se dice que es muy fértil, porque hay una viabilidad energética, fisiológica, pero cuando hay interferencias, una de dos, o se da de más la copulación para otro tipo de energía, como estas que te digo de reencarnación y reencarnación, o se da la no concepción. Ujú. Ujú. En el caso, Lili, de malformaciones, se puede producir, como antes has comentado, que la madre hace una visualización de la viabilidad, ¿no? Ujú. ¿Se puede producir el aborto espontáneo al comprobar la madre que puede existir una malformación? Eso incluso ni siquiera a veces se registra el embarazo como tal y sí lo perciben como una menstruación más Ajá, y hay aborto. y hay aborto. Vale, vale. Ujú. Y en el caso de que sí ha sido, pues es viable y resulta que tiene una malformación, ¿qué sucede ahí? Muchos factores, Elena, Ujú. Hay algunos porque, ejemplos que pues cada, porque claro, puede ser puede cada ser que caso. por la interferencia sí se dé, Ujú. porque es contratos o convenios que ya trae pactados y es lo que veo como lo más común, haciendo creer o pensar o sentir a ese cuerpo energético Ujú. que es mandatos divinos, mandatos de que así es la vida, de etc. O sea, como toda la parte ahí religiosa de la sociedad que infunde esto para seguir trayendo como esencias para tenerlas en un cuerpo como encarceladas, como sometidas. Sometidas Ujú. a esa esencia en ese cuerpo y además, A ¿qué la sucede con madre la o al padre que o está a... Sí, pendiente las no, o sea, 24 horas de... es eso, es el sometimiento de esa energía, ya sea de la madre o del embrión o del padre.
de la familia, casi, ¿no? porque tienen convenios que Convenios. así pactaron o firmaron o co-crearon. Mm. Y en el caso en que se está dando, pues, los síntomas en la madre del aborto, de que va a haber un posible aborto y la mamá comienza a rezar y a pedir, ¿qué sucede? ¿Qué percibes ahí en ese caso? Pues que se dan estos nuevos convenios En para ese algo que no momento, era viable o que ella misma estaba rechazando por una toma de decisión o una conciencia o un shock o se dan otros convenios o pactos o alianzas energéticas que ahora van a afectar a las dos esencias, no a solo a las ella. 2, claro, porque, claro, el pacto ahí eh, lo relaciona. En el caso en el que un aborto inducido, en que la madre toma la decisión y el padre no quiere, o al revés, o la mujer toma la decisión pues porque el padre no quiere y se ve como presionada, o por la presión del entorno familiar. ¿Qué percibes ahí que sucede en el campo emocional de tanto del padre como madre? En el caso de cuando ella sí quiere y el padre no, Ujú. es solo la decisión de la madre Sí, en interacción energética, porque te decía que esa interacción con el padre se da hasta después, a través de ella. Es como si la parte energética del padre no sí, tuviera una injerencia tanto directo, ajá, todavía, todavía, porque ni siquiera ha estado la esencia. Si ya está en la esencia y ya hubo interacción con el padre a través de la madre, sí, sí existe una ruptura en el campo del padre, también, también, en el campo, pero es como renovable, no es tan fuerte como en el de la madre. Esto se renueva. No es tan significativo, por así decirlo, energéticamente no le ujú, afecta tanto, no tanto, es tan visible o tan desestructurante o tan doloroso. Cuando la madre sí quiere tener y es forzada, eso ya es sí, interferencia, ajá, de la índole que sea, y ella lo está permitiendo esa interferencia. sí, porque al Sea final toma la decisión, ¿no? no, no la toma, lo hace, pero no por una decisión. Está manipulada, influenciada, como una Ujú. interferencia, así tal Una cual in ya o sea por los humana, padres, la familia, a veces los exacto, a eso padres voy, de ya ella sea o humana o de las interferencias de ellos mismos o la propia interferencia de ella, de ella, sí, pero siempre es como esa parte energética de interferencia. ¿Y cuál es el otro? em, sí, básicamente era eso, o por presión De la de la sociedad, sí. pareja, sí, o de la familia, de y de los padres en ese caso. Y en ese caso que esta mujer ha tomado esta decisión, pero realmente no quería tomarla, pero se vio como forzada o como, eh, Eso ya es interferencia.
es interferencia y qué consecuencias tiene esto para, para esa mujer. Es una gama muy amplia de todo lo que hemos visto de interferencia, desde Ujú, padecimientos físicos, emocionales, sexuales, ujú, energéticos, biológicos, y del campo mental y cuerpo mental. ujú. ¿Y cómo Sí. le afecta cuando ya a lo mejor pasa un tiempo y desea tener otro bebé y resulta que no puede quedarse embarazada? ¿Esto le puede afectar a esto? No, Elena, es que todo eso son creencias Sí. Ujú, que van contaminando, porque como ya hay contaminación, como ya ujú, hay interferencia, ujú. eh, eso se va contaminando, porque realmente la que siempre toma la decisión para tener o no tener hijos es la parte energética femenina. Parte energética femenina. Sí, es porque ella es la que abre y cierra el portal. Sí, Incluso puede tener hijos no biológicos sí. y parir esa parte energética de creación hacia otro ser. Por ejemplo, las mamás que adoptan. O Ujú. sea, no todo tiene que ver con la parte solo fisiológica. Hay mujeres que pueden abrir ese campo y parirlos, digamos, en un mundo energético Sí, y transmutar toda esa energía. Es muy interesante, pero bueno, ese ya no sería directamente el tema. el Entonces, tema. Ujú. es una parte como muy potente de la parte de creación femenina del cuerpo energético humano. Sí, has hablado de portal de vida y muerte. Es Ujú. realmente muy Es que potente. es como muerte hacia ese escenario dentro Ujú, de ella, acuoso. ujú, Él está muriendo en ese campo, pero nace hacia el físico, digamos, hacia el campo de aire. Es como si esta parte tuviera la parte de transmutar a través de los elementos, Elena, ujú, pero hacerlo físicamente y energéticamente y mentalmente y emocionalmente y sexualmente. O sea, por eso te decía que estos cuerpos yo los veo que se crean a ujú. través de esta experiencia. O sea, yo no veo en un energético cuando hablamos con las esencias con su campo mental, yo estoy hablando con la esencia y es un todo, es diferente a cuando trabajamos ya en un campo energético de un humano encarnado, perdón, de una esencia en una experiencia humana encarnado. En relación con los abusos, ha habido un abuso y la mujer decide abortar. ¿Cómo percibes esto? ¿Qué supone esto tanto para la mujer como para la esencia que el feto que se va a abortar? ¿Qué percibes ahí en estos casos? Si ella lo hace si ella es una conciencia eh, que tiene la plenitud de entender que esto lo va a transmutar, Sí. no veo rupturas, Ujú, porque lee que el código es como tú decías, o draconiano o reptiliano pero es que no nada más es por la vibración, no es nada más por la raza, ujú. Es ¿sí? la vibración, porque puede ser una raza de estas, pero tener una vibración más, eh, De interferencia, ujú, así de claro, no que mm, sea buena o mala, de de interferencia, diferencia. ella no lo cocrea Ujú, porque no tiene estas creencias limitantes
hacia la concepción o hacia Dios. Si ya hay toda esta estructura, eso sí se vuelve un caos. Ajá. De creencias religiosas te refieres, Sí, ¿no? sí, ahí sí ya es totalmente un caos. Y si no, ella entiende que fue consecuencia de un acto que ella no consensuó, Ujú. que ella no autorizó y Sí. por ende ni siquiera abre el campo a que exista una interacción energética. No abre, no prepara el campo para abrirlo. Ella Okey. desde un inicio es como si sellara su campo y solo va a ser eh, un paso más para la sanación de una, pues, pero es que sabes que, Elena, nosotros lo estamos viendo en un campo energético hoy, Sí. pero esto en algunos países o en otros no existe el aborto legal como opción. Ajá. Entonces, si buscan la manera de hacerlo desde otro punto, como con hierbas, Con con hierbas, te iba que a no se ha preguntar. planteado aquí, pero existe. Tomando algo que Sí, sea alguna sustancia que sí, pero si existe alguna creencia limitante en el que va a ser castigada por algo divino, en el que por algo le tocó esa experiencia y tiene que tener el hijo, ahí ya entró. Es como si ahí ya abre el campo y entra, y son los hijos que sí se llegan a tener y que lo que te decía de convenios, de contratos, convenios, contratos. muchas complicaciones para seguir en un bucle de contracción, de dolor, de sufrimiento, de vidas. Ahora comprueba, cuando se puede producir un aborto, pues, por un shock emocional, fuerte. ¿Qué sucede en el campo de esa mujer para que ese shock le pueda provocar ese aborto? Es que el shock puede venir desde físico hasta energético, Elena. ¿Sí? Si ella sufre, por ejemplo, un ataque energético, que no tenga un campo fortalecido, que no Sí. entienda cómo se interactúa energéticamente con la parte de otras energías, Ujú. tanto como por un accidente, como por una caída, por un sobresalto, todo eso es porque el campo se colapsa, porque no hay una manera eh, de tener un campo fortalecido. Y eso puede pasar en cualquier punto. No, no depende de algo específico. Ahora, también veo que si hay nuevamente interferencias que provoquen estos ambientes, como te decía, de que no desean que se embarace esa parte física porque les representa un problema energético, pues Ujú. también pasa, ¿Qué sucede en pero el sí, dime, dime. es por contracción del campo, Por contracción del campo. Perfecto. ¿Qué sucede, qué percibes cuando, pues, se asocia determinados medicamentos, por ejemplo, a abortos, con deformación, con, o aborto espontáneo? ¿Qué sucede ahí cuando hay algún tipo de, pues, medicamento o de producto químico o algo? ¿Qué percibes ahí? Percibo en el ambiente médico que es por interferencia, Interferencia. ya sea por medio de medicamentos o por interferencia de ese
de esa persona que tiene una interferencia y no lo ha observado, entonces tiene padecimientos y va y consume medicinas y quiere tratamientos, pero el problema o la raíz de los padecimientos fisiológicos son energéticos, no físicos. Entonces es como un combo que se va acelerando para crear esto. Ujú. En cuestión de, por ejemplo, pesticidas en campos y demás, Sí. Ujú. es por un exceso, porque está el cuerpo energético y físico en ambientes muy, muy tóxicos. Ujú. Pero pues también veo ahí mucha interferencia. Interferencia también. Y, ¿cómo afecta pues el químico o los químicos o los eh, medicamentos inyectados? eh, ¿Percibes que con Ahí las no, vacunas hay ahí abortos? veo, no, ahí no tiene injerencia en el aborto, ahí tiene injerencia en la esterilización, en la no procreación, en la no Ajá. viabilidad para poder crear el vínculo entre el esperma y el óvulo. Mm. ¿Y a qué nivel para que no se produzca ese vínculo? ¿Porque tiene que ver con el portal de vida de la mujer o cómo? Sí, es como si estuviera diluido, como si no hubiera una fuerza de proyección energética. Mm. Está diluido, es lo que veo. Y al diluirse, Apagado. imagínate que ahora no, para si hay una esencia viable, digamos, no abre No, ni absolutamente. siquiera hay viabilidad. No hay viable porque no hay una fuerza ni una potencia para atraer este portal, para abrirlo. No, no existe. Mm, ujú. No se Interesante. crea como las condiciones energéticas para que esto se dé. O falta un factor, o faltan dos, o falta todos, pero no, no se da. Y cuál es la intención o el objetivo de esto? Hacerlo por medio de interferencia, o sea, asistido. O sea, si ahora va a, pues, a una inseminación in vitro, forzar para que vaya a una inseminación Sí, in vitro, pero no nada más ahí, sino de muchas otras maneras. ¿cómo? ¿Qué otras maneras? Hormonas, Se inyectan determinadas hormonas y ahí qué elegir, sucede. elegir otros espermas. Es una infinidad. Mm. Y a través de ahí viene la interferencia. Ah, no todos esos esquemas son interferencias, Vale. Y cuando, por ejemplo, en inseminación in vitro, porque puede ser ir mm, con un chamán, pedirle que rece, pedirle que, o ah, sea, no es solo la parte médica, Elena, es la parte vale, energética, la pedir, parte pedir, física, pedir. exacto. Mm. Necesito, Te ayúdenme, no fuerza puedo. eso, como no puedo tener un bebé, pues voy a pedir a alguien que me haga un ritual, ¿no? A algo, a alguien, a O lo, a alguien, ujú, sí, sí, sí. Buscar. porque no Ujú, se sienten capaces de crear esa fuerza, ujú, ni siquiera entienden el concepto de la fuerza que tienen. ujú. Entonces, Y percibes que con la intención pueden y la fuerza de la esencia pueden desbloquear eso.
Sí, Elena, siempre se puede, pero tienen que entender en dónde está la interferencia, Eso. cómo está, Sí. qué les está provocando y también observar desde dónde viene el impulso de ser madre o padre, porque muchas veces el impulso viene de creencias limitantes Ujú. y cuando se embarazan a veces el mismo shock es el embarazo, porque su parte energética no lo quiere o al revés. ¿Te refieres que la parte física desea el embarazo y la parte energética La no? parte física es un impulso Ujú, de supervivencia, ujú, pero ¿hasta dónde va a llevar ese impulso? Como impulso, no como decisión libre, porque el impulso existe y es muy fuerte y existe desde que se generan estas hormonas, porque desde ahí existe la interacción. Pero energéticamente es un proceso diferente. Es muy interesante, porque ahora veo aquí cómo es de potente el hecho de combinar esta parte física y energética. En la parte energética se da espontáneo, ujú, pero en la parte física son como muchos procesos energéticos para llevar a cabo la vida. Desde la apertura del portal, desde volver a aperturar el portal, luego cerrarlo, luego volver a abrirlo, luego, o sea, es em, mucho más complejo que en la parte energética. ujú, Y por eso es tan viable que en estos procesos haya fisuras para la contaminación o para la penetración de interferencias, porque el impulso básico del cuerpo del cuerpo físico es ese, como la supervivencia, como la co-creación a través de ello, como la co-creación con otros seres a través de ello. ujú. Y por ejemplo, cuando hay una inseminación in vitro y se producen muchos abortos, no llega a buen término. ¿Qué percibes en este caso? Porque es como si quisieran crear un ambiente de portal, pero la parte energética de la mujer no ha logrado ese portal. Eso da, digamos que éxito cuando realmente la que abre el portal es la mujer. Abre esta interacción para la creación y le hace creer que funcionó el in vitro, pero ya funcionó la interferencia. Ujú. ¿Y la interferencia cómo percibes? ¿De qué tipo puede ser? Depende de cada caso, ¿no? Pero No, sí, múltiple, múltiple, ¿no? 1.000.000.000 de posibilidades. Y más, ¿no? Mm. Y más, qué interesante. Eh, pues es súper interesante, Lili. Ahora, Lili, te voy a pedir algo, bueno, te voy a dar permiso para que entres en mi campo y te voy a dar permiso porque yo tuve un aborto espontáneo. Em, para comprobar qué pasó en esa danza, viendo en un caso determinado, viendo en mi caso. No era el cuerpo más viable para el que ahora es tu hijo.
es el mío. Él se quedó resonando y después lograste el embarazo. Ujú. Muy bien. Y luego un Por segundo eso para ti es tan potente. El segundo no se quedó, el segundo se fue. ¿se quiso ir o qué Sí, sucedió? decidió no interactuar. O sea, mi esencia aceptaba o la No, ahí no estabas, sentías que no era el tiempo ujú. y no abriste, en el segundo no abriste el portal, tal vez un Ah, poco por miedo, como que sentiste que no era la esencia que estaba esperando del primero. el segundo fue después de haber tenido a mi hijo a los varios años. Entonces, no. Ujú. Y otra esencia ya no llegó en el segundo después. ¿Sabes qué me vino? ¿Qué? El panal que no iba a entrar al panal donde estaba tu interferencia, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que no era compatible con ella. Claro, porque yo estaba interferida, yo estaba en el panal y la esencia que vino no aceptó mi No, no, interferencia. no, como que no era compatible. No, Compatible, interesante. Mm, qué interesante. Y en el caso, claro, en casos anteriores, si la esencia sí, pues aceptaba entrar, aunque estaba yo interferida, ujú. sí, porque claro, Llevaban, ya traían otra interferencia. exacto, o llevaban una manera mutua de ya trabajarlo para no seguir interfiriendo. Ujú, interesante. De acuerdo. Pues ha sido bastante interesante. Mucha información y cuando se trata de esas esencias, eh, al, cuando la madre apertura el campo, mm, has hablado de esa compatibilidad. ¿La compatibilidad cómo la percibes? Bueno, has hablado de resonancia y por vibración. Es que es una resonancia Ajá, vibratoria, vibratoria, ajá. ujú, Ah, qué interesante. porque no hay cuerpo mental, ni sexual, ni emocional. No hay un reconocimiento como se da cuando ya encarnó esa esencia. Es Y una vibración, es en resonancia por vibración. y, eh, en el caso específico de que hay esencias, pues, que tienen un determinado convenio, pues, que se como que en vidas, eh, se van o alternando madre, hijo, padre, pero que siempre están como en el entorno familiar que van reencarnando. ¿Esto cómo lo percibes? Como resonancia Como vibratoria. resonancia vibratoria. Ahí, Desencarnan, se quedan con esa vibración. Este cuerpo energético y físico sigue vibrando, resonando y crea ujú, este espacio, abre el portal y vuelve a entrar. ujú. O sea Como que un una sí, reciclaje, ahí viene el reciclaje. reciclaje de O sea, cuerpos, pero la esencia siguen siendo. ujú. O sea que la vibración puede ser porque han tenido ya un convenio o hay contratos o algo, o simplemente puede ser cualquier esencia sin convenio, sin contrato, pero que pues resuenan, ¿no? No, por lo regular eso es con convenios y con contratos. Sí. Ujú, porque es como el reciclaje, Y cuando viene, es una porque esencia que no, que nunca ha tenido ningún. no encarna ahí. Ah, sí. No, no encarna ahí. Pues entonces una mujer que no tiene contratos.
pues Ya no, cambió la línea, ya tiene otra resonancia en otra vibración. no tiene ningún contrato, ningún nada, y ahora cuando se queda Decide, embarazada, decide embarazarse, es diferente. decide No embarazarse. se queda, ella no se queda, la otra se quedó embarazada. Ah, Es diferente. es diferente, y ella decide embarazarse, Decide crear vida. crear vida, pero entonces, eh, mm, ¿cómo se eligen mutuamente esas dos esencias, Por ¿no? La resonancia vibratoria, también, pero o sea, ella también. vibra a otra resonancia y a otra vibración Sí, que no ujú. está en un bucle de reencarnación de la familia reciclada de los mismos miembros. Interesante. O sea, es también por vibración, pero ya no hay contratos, ya no hay No, ningún tipo de convenio. Ujú. puede ser una esencia nueva que nunca ha encarnado, Sí, pues puede eso no ser lo una veía. muy, ajá, puede Mm, ser una del futuro, puede sí, ser una de otra dimensión, o sea, ahí ya hay una infinidad de posibilidades que no es las mismas esencias recicladas de la familia. claro. Ay, ay, estupendo. Pues eso es maravilloso, ¿no? Muy bien, pues ha sido súper interesante. Estaríamos aquí mucho tiempo más, pues viendo información, indagando, investigando, pero lo tenemos que dejar ya. Muchísimas gracias, Lili, por tu trabajo y lo vamos a dejar. Desconecta, Lili, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, estabiliza, armoniza todo tu metabolismo celular, tu energía. Sube tus frecuencias a un nivel óptimo. Uno, te sientes radiante, llena de energía. Dos, te sientes plena, libre. Tres, te sientes feliz, contenta. Te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola Hola, Lili, ¿cómo estás? bien, Elena, gracias. Muchas Sí, gracias. interesante viaje hoy, ¿verdad, Lili? Sí, creo que va a mover muchas fibras Sí, sí, de sí, sí. muchas mujeres y pues de muchas creencias ahí a veces. A ver qué tal. Gracias. Pues gracias a todos también por ver la investigación. Lo agradecemos, agradecemos la atención, el tiempo que nos dedicáis para verlo y espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras con la información que aparece. Lili, nos vemos en otra investigación, nos despedimos de todos. Chao, adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar,
preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje.
Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas.
I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.